curso sobre Filosofía Moderna 2. Ha surgido la pregunta sobre el sistema de calificación. Me permito repetir lo que ya dije en la primera sesión. La tradición boliviana en ciencias sociales se remonta a la época medieval, que fue transferida a la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca y de ella a las otras en forma incólume, es decir, entera, sin modificaciones. Aquí a la gente le gusta, lamento decirlo, que sean controlados y controladas. La gente se siente sola, desamparada, desubicada, si no siente la pesada mano de la autoridad paterna o, en este caso, de la autoridad académica. Por eso les gusta sobre todo sentir que el profesor o el docente se preocupa cada instante por ellos. A los alumnos les agrada sobre todo el tener controles de lectura, exámenes parciales, hacer fichas, es decir, toda una serie de pequeños trabajos que los mantienen altamente ocupados a lo largo del curso y luego, obviamente, un severo examen final. Estimados y estimadas oyentes, yo simplemente creo que ese sistema escolástico medieval no ha dado resultados adecuados en el campo del pensamiento, de la investigación y en un campo más amplio en la enseñanza real de contenidos. Cuando uno está obligado a hacer fichas, pequeños trabajos parciales, exámenes parciales cada momento, etcétera, uno aprende algunas cosas de memoria y luego se las olvida. Es decir, uno pasa, como se dice, un examen y luego el contenido intelectual de la materia le es en el fondo indiferente. Por ello, yo he propuesto en la primera sesión el siguiente procedimiento. Ustedes no tienen que hacer lecturas obligatorias, controles de lectura, exámenes parciales, ni exámenes finales, sino presentar al final del curso, pero antes de que termine legalmente el semestre, un breve trabajo escrito donde ustedes tienen que hacer el enorme sacrificio de poner sus propias ideas sobre papel. Es decir, deben elegir cualquier tema de los tratados en este curso de Filosofía Moderna 2 en en un trabajo que no exceda 5 páginas, 5, y luego deben ustedes poner ahí su propia impresión del asunto, sus propias ideas, su propia interpretación del tema que han elegido libremente. Lo que se va a calificar es sola y exclusivamente el esfuerzo personal, la idea individual que ustedes ponen sobre el papel, nada más. Hoy en día hay, por suerte para los docentes, varios programas de Internet que permiten, estimado público, detectar inmediatamente si este trabajo es una copia, una burda imitación de textos que ya están prepublicados en Internet, o sea que ya son existentes en Internet.
Este sistema propone detectar casi inmediatamente también el grado en que se ha copiado. Por lo tanto, lo que yo les pido a ustedes es que en este trabajo esté la redacción propia de ustedes y las ideas individuales de ustedes sobre el tema que ustedes han elegido libremente, pero que tiene que ver con la materia tratada. Lo único que tienen que poner ustedes al final son las fuentes o una bibliografía, una lista de aquellos libros, artículos o lo que sea que ustedes hayan leído o consultado. Eso sería todo. Yo obviamente dejo este tema a discusión de ustedes. Falta todavía bastante para la terminación del curso a fines de noviembre de este año. Pero vayan pensando si aceptan esa proposición. No es una imposición, es una proposición que yo hago. Les reitero, el fondo, la total incapacidad del sistema clásico escolástico de producir ideas novedosas. Estimado público, obviamente tienen ustedes total libertad para participar en este curso y contradecir, complementar o comentar al docente todas las veces que ustedes lo crean conveniente. En la sesión de hoy vamos a terminar de ver el aporte francés a la filosofía moderna, o sea, vamos a ver lo que falta de Jean-Jacques Rousseau y finalmente vamos a ver el tema que yo creo, pudiendo equivocarme fácilmente, que va a interesar a ustedes de manera un poco más intensa. Se trata de la recepción del racionalismo, que es el núcleo de la filosofía moderna, en regiones fuera del centro de Europa. Lo que yo propongo para la sesión de hoy, además de terminar Rousseau, es, estimado público, mostrar a ustedes cómo el racionalismo ha sido recibido y también criticado. Esto es lo importante, por ejemplo, en el ámbito ruso, que ahora está de gran moda por razones evidentes, en el español y en América Latina, porque esta recepción del racionalismo fuera del centro europeo ha sido realmente muy, muy importante y es todavía hoy de extraordinaria importancia. Quiero adelantarme y decirles a ustedes que el racionalismo es la corriente filosófica más criticada, es el núcleo de las críticas que en todo el tercer mundo se hacen al pensamiento, a la filosofía, a los procedimientos científicos y a la identidad de Europa occidental. O sea, es un tema altamente controvertido y por ello justamente interesante para nosotros. Les voy a también a mencionar autores que no son muy conocidos en el ámbito intelectual boliviano, porque aquí, como en el resto de América Latina, pudiendo equivocarme fácilmente, todavía hay el enorme peso intelectual de la Trinidad Sagrada, Karl Marx, Antonio Gramsci y Enrique Dussel, como si eso fuese la revelación de la verdad absoluta. Y eso, estimado público, modificando un poco los nombres, es la tradición escolástica sin modificación. Es decir, el creer que si uno aprende, sobre todo de memoria, qué han dicho Marx, Gramsci, Dussel
y gente similar sobre cualquier problema, que así se puede explicar el mundo y la actualidad. Y eso, estimado público, no es tan claro en la historia universal. Entrando a la materia, estimado público, la enorme importancia de la filosofía occidental reside en el hecho muy simple de que la filosofía occidental, sobre todo el racionalismo, ha acompañado y en parte inspirado el notable desarrollo tecnológico, científico, económico y militar de los países occidentales, que a partir del Renacimiento han impuesto prácticamente sus ideas, su cultura sobre el resto del mundo. Y como ustedes saben, no hay nada tan exitoso como el éxito mismo, es decir, como esta función de ejemplo que ha dado la cultura occidental de cómo modificar el mundo de acuerdo a las propias teorías. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, el tema que vamos a tratar hoy, y es el tema que ha iniciado Jean-Jacques Rousseau ya en el siglo XVIII, ese racionalismo occidental no es la última palabra del pensamiento del ser humano. Rousseau, como hemos visto, sobre todo en su discurso sobre las artes y las letras y lo que éstas habrían aportado al progreso del comportamiento humano, él cree que la civilización occidental anda por mal camino. Es decir, que esa cultura occidental basada en el racionalismo merece ser criticada porque ha traído una capacidad muy grande de autoengaño y de autodestrucción. Esa crítica al progreso, que es uno de los elementos centrales de la cultura occidental, esa crítica al histórico, estimado público, es muy interesante y constituye uno de los núcleos de toda la crítica a la cultura y a la filosofía occidentales que se ha hecho en Asia, África, América Latina y en el propio mundo occidental. Rousseau es popular todavía hoy en comparación con todos los otros pensadores del siglo XVIII que están bastante olvidados, porque él ha propuesto muy tempranamente una crítica a la idea misma del progreso histórico. Y ese es el signo de una gran originalidad. No ha sido el único. Ya hemos visto a Blaise Pascal, que un siglo antes había ya hecho críticas similares al racionalismo cartesiano que empezaba a predominar en la esfera cultural. De todas maneras, la idea rousseauiana de que la razón misma no es la última palabra, que la razón occidental misma merece ser criticada y que el progreso puede ser también la base, el fundamento de la autodestrucción de los lazos humanos más nobles, esa idea ha figurado en lugar preeminente también en la historia de la filosofía occidental a partir del siglo XVIII. Si pensamos en pensadores modernos, actuales, que están además de gran moda, sobre todo en América Latina, mucho menos en Europa, como Carl Schmitt y Martin Heidegger, vemos, estimado público, que Rousseau ha sido realmente muy importante en la historia del pensamiento. Quiero brevemente esbozar, estimado público, por qué Rousseau inicia tan brillantemente esa crítica
a la cultura occidental. Inspirado parcialmente por los ilustrados que él leyó en su juventud, Rousseau compuso los dos discursos presentados a la Academia de Dijon que hemos tratado en la sesión anterior, pero también publicó la gran obra El Contrato Social en 1762 para comprender cómo los seres humanos edifican un orden social. Al cerrar el contrato social entre sí, estimado público, y superar el estado de naturaleza, donde todos se comportan en forma algo violenta unos contra otros, es decir, al establecer el contrato social, los seres humanos pierden la libertad anárquica de la prehistoria. Esta es una idea que Rousseau la ha tomado de los grandes pensadores ingleses de los siglos XVII y XVIII, como John Locke y sobre todo Thomas Hobbes. Pero al cerrar el contrato y perder su libertad anárquica, no todas, sino la libertad anárquica de hacer totalmente lo que uno quiera, los seres humanos ganan la posibilidad de un orden protector y de las libertades dentro de ese orden. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. La soberanía del pueblo, según Rousseau, es el bien mayor. El pueblo es el conjunto de la sociedad organizado en el orden social. Y ese conjunto, que es el bien mayor, que es el detentador de la soberanía popular, no puede ser limitado. Aquí Rousseau comparte o repite las ideas de Thomas Hobbes, es decir, la institución que encarna el contrato social, la soberanía popular, no puede ser limitada. John Locke ya demostró que lo principal es precisamente limitar a esa institución, es decir, ponerle límites, fronteras, para que no sea un Estado totalitario. Pero la soberanía popular, es decir, el bien mayor, la democracia, según Rousseau, no puede ser ejercida por medio de representación, que eso sí podría ser delimitado, moderado, es decir, de alguna manera reconducido para evitar excesos, sino debe ser ejercida directamente. El hombre es fundamentalmente bueno, dice Rousseau, pero es pervertido por la sociedad. Por lo tanto, la educación tiene que ser lo más importante en el orden social. La educación tiene que ser, dice él, contrario a sus propios principios esbozados de la soberanía total. Dice él, la educación tiene que ser lo más libre, espontánea y antiautoritaria posible, lo más favorable a los sentimientos y a las emociones de los niños. Ese sería el derecho propio de los niños. Es decir, él dice muy claramente, hasta los 12 años de edad, los niños deben parecerse a un magnífico animal. Y un animal magnífico es el que vive en libertad. Estimado público, lo que yo les quiero mostrar es lo que desde un comienzo se ha visto en el contrato social, una obra autocontradictoria, una obra que es muy democrático-liberal en algunos aspectos, como la educación, y al mismo tiempo una obra que despide un tufo, un aroma totalitario,
por ser la soberanía popular ilimitada y el ser humano sometido a esa voluntad general que dimana de la soberanía popular y que no puede ser nunca limitada por ningún artefacto de la política institucional. Artefacto es algo creado artificialmente como parlamentos, leyes, etcétera, algo que según Rousseau siempre entorpece el ejercicio pleno de la soberanía popular. La voluntad general, estimado público, es algo muy diferente a la voluntad de todos. Este es el punto central del contrato social y uno de los elementos más criticados posteriormente en la teoría de Rousseau. La voluntad general que pretende ser la representación del bien común y que puede ser interpretada, conocida y manifestada por un gobierno popular, es la voz misteriosa del que describe el bien común. Esa voluntad general es ilimitada y es sagrada, está por encima de las instituciones. Siempre es justa y siempre debe ser obedecida. En un pasaje famoso del contrato social, dice Rousseau, si el soberano en la representación de la soberanía popular condena a muerte a una persona, esa persona debe aceptar ese juicio sin chistar, sin protestar, más bien contenta, porque esa decisión de la soberanía popular, siempre esa decisión que emana de la voluntad general, siempre es justa y no puede ser puesta en duda, no puede ser apelada. La institucionalidad racional liberal tenía justamente posibilidades de apelar decisiones, por ejemplo, de los tribunales o del aparato administrativo. Apelar, es decir, poner en duda según un canal institucional preestablecido. Esas finezas superfluas de la democracia liberal representativa son condenadas por Rousseau. Él cree que el bien común que se deriva de la voluntad general, que ese bien común siempre es correcto, que ese bien común siempre es lo que el ser humano en el fondo desea y por lo tanto no puede ser modificado por los deseos sectoriales, los deseos que hoy podríamos decir individuales de las personas. Rousseau nos ha producido un redescubrimiento de la comunidad natural antes de que sea vulnerada y envenenada por los avances históricos de la sociedad conformada según clases sociales. Este mundo natural, estimado público, de la comunidad primigenia es el mundo que pone los sentimientos, las intuiciones y las emociones por encima de la razón y muy por encima de la artificiosa vida social de las grandes ciudades. Eso es lo que no le gustaba a Rousseau. Por eso hemos visto en la sesión última que él, durante gran parte de su vida, se refugió en las propiedades de sus protectores, todos ellos, sin excepción, pertenecientes a la alta sociedad, sobre todo a la alta nobleza francesa. Él se refugiaba en esos castillos, cerca del bosque, cerca de la naturaleza, porque él creía que, citó, un hombre que piensa es un animal depravado. Un hombre que piensa es un animal depravado.
es, estimado público, la crítica más severa al racionalismo. Los racionalistas como Voltaire creían que precisamente el pensar, analizar, criticar es la actividad más noble del ser humano, la que define y la que nos separa del mundo animal. Pero aquí tenemos a este señor Rousseau que, para sorpresa de ese mundo sofisticado, de ese mundo altamente refinado que había construido la cultura occidental y sobre todo la francesa y parisina como la culminación de la historia, ese mundo apreciado por Voltaire, ese mundo de los cafés y de los salones, el mundo del teatro y de la ópera, el mundo de los libros, es decir, la cultura occidental en su conformación más elevada. Eso le pareció a Rousseau algo artificial, artificioso, es decir, algo superfluo, innecesario para el verdadero destino del ser humano, que es la armonía con la naturaleza. Como ustedes ven, hay aquí elementos muy interesantes de filosofía que tienen un renacimiento importante en el pensamiento andino, lo mismo en el pensamiento que se está ahora conformando como algo original en Asia y África. Entonces, la importancia de Rousseau, estimado público, nos viene justamente del extraordinario valor que él ha puesto en la voluntad moral, en la contraposición al racionalismo y a la ciencia. Y eso es lo que el gran representante del racionalismo, Immanuel Kant, apreció en Rousseau. Él dijo, Kant, que había aprendido de Rousseau el extraordinario valor de la voluntad moral en contraposición a los refinamientos del racionalismo y de la ciencia. Por ello, Rousseau es el inspirador del romanticismo del siglo XIX, del vitalismo, del irracionalismo y de grandes pensadores de la actualidad, que todos han retomado esa tradición romántica establecida por Rousseau a mitades del siglo XVIII. Y eso es, estimado público, un gran elemento de originalidad. El gran valor de Rousseau está allí. Se puede decir evidentemente que Rousseau escribía en un estilo barroco, confuso, sentimental, lleno de paradojas y contradicciones. Pero los partidarios de Rousseau siempre han dicho que esas contradicciones que aparecen en cada línea del contrato social son contradicciones productivas, es decir, que permiten avanzar en el camino del pensamiento. Rousseau, estimado público, tuvo una gran influencia sobre la Revolución Francesa. Estimado público, por ejemplo, en la fase radical de la Revolución Francesa, que empieza en 1792-93, el llamado terror, cuando los jacobinos, la fracción más radical de la política francesa, toma el poder por un periodo relativamente breve que no alcanza a los 2 años, es que el gran inspirado por Robespierre, que es el dictador, perdón, Robespierre, que es el gran inspirado por Rousseau, es el que dice en su famosa alocución al convento francés el 5 de febrero de 1994, dice: el gobierno de la revolución
es el despotismo de la libertad contra la tiranía. El despotismo de la libertad. Ese oxímoro, o sea, esa expresión autocontradictoria, reitero, el despotismo de la libertad contra la tiranía, a los partidarios de Rousseau les pareció que por fin sus ideas habían tomado prácticamente el poder político. Estimado público, no nos podemos imaginar hoy la enorme popularidad de Rousseau en esos años, justamente entre 1792 y 1794, cuando los jacobinos están en el ejercicio irrestricto del poder y establecen realmente un régimen muy, muy autoritario o casi totalitario, un régimen que, sin embargo, fue al mismo tiempo un régimen que promocionó algunos aspectos del racionalismo. Por lo tanto, era un régimen también lleno de contradicciones y las vamos a ver ahora al comentar cómo en algunos espacios fuera de Francia, sobre todo en el ruso y en el francés, se ha comentado a Rousseau y se lo ha convertido en el inspirador no solo de una identidad nacional diferente de la occidental, sino en un modo de ver la vida misma diferente al racionalismo occidental. Estos son, estimado público, los frutos muy curiosos que ha producido realmente Rousseau con sus teorías y por ello es que le hemos dedicado algunos momentos. Como les decía, estimado público, en el ámbito latinoamericano y andino se ha reproducido una tendencia escolástica, medieval, una tendencia que podríamos llamar tradicionalista en la enseñanza de la filosofía y de las ciencias sociales, que es repetir al pie de la letra lo que han dicho algunas autoridades. Yo, en forma irónica y más bien para provocar alguna reacción de ustedes, cosa que no he logrado, he mencionado que existe esa trinidad sagrada de Marx, Gramsci, Enrique Dussel, que puede ser obviamente enriquecida esta línea dogmática por otros pensadores como Lenin, personas que han tenido que ver con la política latinoamericana, como el Che Guevara, que es considerado por muchos como una expresión de la más alta filosofía práctica. Pero esta tendencia, pese a su carácter revolucionario, juvenil, juvenilista, tan apreciado en América Latina, esta tradición es solo una de las tradiciones posibles. Y aquí, estimado público, yo quisiera mencionarles a un pensador que lo vamos a tratar ahora para ver justamente cómo se puede pensar de otra manera positiva a Rousseau sin ser irracionalista, sin ser partidario de Rousseau, se puede destacar los aspectos positivos del mismo. Eso, estimado público, es posible porque hay muchos pensadores que no son estudiados en esta carrera, un poquito provinciana en su condición general, y entre ellos se destaca Isaiah Berlin. He puesto el nombre en la pizarra del chat. Casi toda la obra de este señor Berlin está traducida al español. Él es un gran representante del racionalismo y en política es uno de los grandes liberales que existen que han existido
en el siglo XX. Isaías Berlin vivió entre 1909 y 1997. Aquí les pongo los datos vitales. Y les pongo también el lugar de nacimiento, porque ese es un dato importante para comprender cómo él aprecia a Rousseau, a las teorías que podríamos llamar contrarias al racionalismo, como Vico y Herder, y cómo él ha estudiado justamente, él ha estudiado la filosofía rusa contraria al racionalismo occidental. Lo que nos queda de esta sesión de hoy, estimado público, la vamos a dedicar entonces, si ustedes están de acuerdo, a ver cómo el racionalismo occidental ha sido recibido y criticado por los grandes ámbitos extra franceses, extra occidentales, como el ámbito ruso. Como ahora está de moda, no necesito explicarles por qué otra vez Rusia está de gran moda y una enorme cantidad de gente bien intencionada, gente progresista, cree que Rusia es de alguna manera una opción alternativa a las maldades del mundo occidental, a las perversidades del imperialismo norteamericano. Vamos a ver cómo una persona nacida en ese ámbito ruso considera la tradición filosófica rusa, que es una tradición opuesta al racionalismo occidental, una tradición muy, muy similar a la que se ha formado en América Latina, Asia y África en las últimas décadas y que es, como ustedes saben, extraordinariamente popular. Por ello, tenemos que ver la obra de este autor y tenemos, estimado público, que mencionar algunos elementos de la tradición filosófica extraeuropea para comprender este punto esencial del módulo de filosofía moderna, que es percibir, no quiere decir apoyar, percibir cómo la filosofía moderna, sobre todo el racionalismo, cómo ha sido recibido y criticado en amplios espacios geográfico-culturales como Rusia, España y las colonias españolas, las últimas en territorio americano, en las últimas décadas del siglo XVIII y comienzos del XIX. ¿Por qué Isaiah Berlin es importante? Él nació en Riga, que es la capital de un país actualmente soberano e independiente que se llama Letonia. Pero él nació, estimado público, cuando Letonia era parte del Imperio Ruso. Letonia fue parte del Imperio Ruso hasta la Revolución Bolchevique de 1917. Los letones aprovecharon la situación, igual que Finlandia, Estonia, Lituania y Polonia, aprovecharon la debilidad del Imperio Ruso para hacerse independientes. Y fue un país independiente hasta la Segunda Guerra Mundial. Con el pacto Hitler-Stalin, Letonia quedó bajo el dominio soviético, del cual se independizó en 1991. O sea, este país es mucho más joven que Bolivia, recién existe otra vez como país independiente a partir de 1991. Berlín, entonces, creció en un país donde la gente culta y la población urbana no hablaba letón,
sino que hablaba ruso. Ese es el idioma original de este señor, que pertenecía a la minoría judía de comerciantes de esa región del Báltico, del mar Báltico. Riga es un puerto, siempre fue un puerto muy importante sobre el mar Báltico. A partir de la revolución soviética de 1917, este señor Berlín se trasladó primero a Berlín y luego a Londres. Y él vivió hasta el fin de su vida como catedrático en universidades británicas, haciendo una carrera muy brillante. Llegó a ser durante bastante tiempo presidente de la Academia Británica de Ciencias. O sea, realmente un tipo muy interesante en su vida. Entonces, la pregunta que se hace este señor y que se han hecho muchos pensadores a partir ya del siglo XVIII es la siguiente. ¿Por qué los racionalistas, los ilustrados, la gente culta de la propia Francia no se dio cuenta de cómo se desarrolló la Revolución Francesa, cómo estalló el terror, esa época radical bajo los jacobinos? ¿Cómo es posible que los racionalistas, que tenían justamente el monopolio de la interpretación racional del mundo y de la historia, como el gran Condorcet, por eso lo pongo en los mensajes de llamada, cómo es que Condorcet mismo, el gran historiador, el gran científico, el gran matemático de esa época de la Revolución Francesa, cómo es que él no se dio cuenta por dónde iba la revolución y por qué él fue una víctima de la revolución que él tanto había promocionado. Esto es algo, estimado público, que ha realmente impresionado a la gente. Y por ello, como se trata de los últimos coletazos del pensamiento ilustrado francés del siglo XVIII, lo tenemos que ver en un solo instante. En una sesión anterior, yo les he hablado de Antoine de Caritat, marqués de Condorcet, el autor, por ejemplo, de la filosofía de la historia más conocida que la hemos tratado, proveniente del racionalismo. Condorcet creyó que la historia en el futuro iba a ser algo predecible matemáticamente. Él era matemático de origen, un gran investigador. Muchas de las medidas racionalistas de la Revolución Francesa, por ejemplo, algo que se usa hoy en Bolivia, la introducción del sistema métrico decimal, que es, estimado público, una demostración de que el racionalismo es algo muy bueno en la vida práctica. Esa fue una idea de Condorcet. Era un físico. Él creyó, estimado público, que las ciencias sociales debían orientarse por la exactitud, la precisión de las ciencias naturales, que también la filosofía debía imitar la precisión de las matemáticas y de la física. Una idea muy popular en el mundo, muy popular. Entonces, este señor Condorcet estableció, como hemos visto en una sesión anterior, una filosofía de la historia de tinte obligatorio, que luego fue retomada, modificada parcialmente por los positivistas, sobre todo por los positivistas franceses, por Auguste Comte, es decir, la idea de Comte de las etapas de la historia es muy, muy similar a la historia, perdón, muy similar a la concepción de Condorcet.
Y también, estimado público, esta idea fue retomada por Hegel y en el fondo por Marx. Es la historia de que el ser humano avanza desde estadios filosóficos e históricos primitivos, manejados por la teología, hacia estadios donde lentamente se va convirtiendo el ser humano en un personaje histórico que va aplicando la ciencia exacta a la historia, a los acontecimientos políticos y sociales. Esa idea, el núcleo de esa idea es la misma que en Hegel y Marx. Entonces, Condorcet fue uno de los diputados más ilustres de la Asamblea Nacional y después del convento. Fue, estimado público, una de las figuras descollantes de la Revolución Francesa, un científico, un matemático que dicta políticas públicas. No solamente la introducción del sistema métrico decimal, sino muchas otras medidas racionales de la Revolución Francesa, la división de Francia, por ejemplo, la creación de un sistema judicial con 3 etapas que hoy todos los países del mundo tienen, incluyendo Bolivia. Antes no se podía apelar la decisión de un tribunal, por lo menos en Francia. Todas estas ideas racionalistas, estimado público, realmente provienen no solo de Condorcet, pero fueron de alguna manera canalizadas por él. Él fue el gran inspirador, muy breve tiempo, no llegó a 3 años, entre 1789 y 1792, él fue el gran inspirador del racionalismo puesto en la praxis. Él era lo contrario de Rousseau, es decir, aquel que creía que todo puede ser comprendido y conducido, o por lo menos reconducido por la razón. Y este señor diputado, hombre que estaba además dentro de la política, por sus ancestros, él pertenecía a la alta nobleza francesa, en relación excelente además con sus viejos amigotes de la nobleza, este señor no comprendió el desarrollo de la radicalización de la revolución a partir de 1792 y él se convirtió en un perseguido, en una víctima de los jacobinos y naturalmente del último tiempo de la Revolución Francesa. Él fue perseguido, tuvo que escapar y al ver que lo iban a tomar preso, que lo iban naturalmente a liquidar, la gente era guillotinada, o sea, decapitada muy fácilmente en esos años, él se suicidó. Entonces, pensadores contemporáneos y sobre todo posteriores se hicieron siempre la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que una persona como Condorcet, que decía que el estudio del hombre, del ser humano y de la sociedad permitiría pensar, comprender al milímetro el desarrollo histórico, cómo es que él comprendió tan mal y perdió su vida, lo más valioso, al no comprender el desarrollo de la radicalización de la revolución? ¿Cómo es que él, el que decía que la historia se podía predecir matemáticamente, él no aplicó eso a su vida y a su tiempo? Él no comprendió, en el fondo, su vida y su tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿sirve el racionalismo tan claramente? Aquí viene, entonces, este señor Isaiah Berlin y nos dice, estimado público, lo siguiente, lo cual es el núcleo de la sesión de hoy. En los ámbitos extrafranceses, como en el Rousseau,
se han notado más claramente las incongruencias del racionalismo extremo. Se han notado más claramente las deficiencias de la razón. En los ámbitos externos, como en el ruso o en el español, donde florecía ese romanticismo contrario al racionalismo, es, estimado público, donde se podían percibir más claramente los aspectos negativos del racionalismo, tanto en filosofía como también en el campo muy importante de la aplicación del racionalismo a la política, a la vida cotidiana. En Rusia y también en Alemania, país con tendencias románticas de siempre, estimado público, la gente se preguntó cómo es posible que Condorcet no pudo prever la evolución histórica de Francia después de 1789, como él, el historiador que decía que se podía prever milimétricamente la historia, el desarrollo práctico, cómo es que él no pudo prever su propio destino. Entonces surge la idea de que la razón tiene límites, que la razón tiene fronteras, limitaciones. La razón no puede comprender todo. Esta es la idea fundamental, estimado público. A Condorcet, a Voltaire, a los ilustrados, a Montesquieu y a los otros, no se les ocurrió esta idea elemental. La razón y el racionalismo también tienen límites. Entonces, es la obligación en el desarrollo ulterior de la filosofía conocer los límites de la razón. Y esos límites de la razón se notan primero y más claramente desde posiciones críticas o tal vez contrarias a la razón, como eran las posiciones del romanticismo que ya se empezaban a formar. Estimado público, entonces, lo interesante de estas posiciones románticas es que ellos ven muy claramente cuáles son los límites de la razón. Y al notar esos límites, obviamente ellos están aprovechando un sistema de pensamiento que puede mejorar la comprensión del ser humano, incluyendo al romanticismo e incluyendo sobre todo los límites de la razón. Quiero mostrarles a ustedes algunos de esos límites que muy tempranamente fueron descubiertos, por ejemplo, en Rusia. Los rusos, pueblo que recién despertaba, estimado público, a la política europea a fines del siglo XVIII, hasta entonces Rusia había participado muy poco de la política europea. Recién a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX es que Rusia se convierte en un país prácticamente europeo y que participa en la política europea. Por las dudas, estimado público, recuerdo a ustedes que ha habido esa invasión napoleónica de Rusia que fue totalmente desgraciada, no tuvo ningún éxito, y en cambio las tropas rusas llegaron hasta París, ocuparon París en 1914. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Qué efecto ha tenido el romanticismo sobre la política para ver los límites y cómo esa visión
de los límites, esa visión que viene de lo que podríamos decir las periferias mundiales, para utilizar una palabra de la teoría de la dependencia. La visión periférica es la visión que permite justamente una comprensión más adecuada, porque es una comprensión crítica de los límites de la razón. Lo primero que notan, estimado público, estos ilustrados, lo primero que notan es que el racionalismo no sirve para explicar la historia rusa. La historia rusa se desarrolló de un modo muy diferente a la historia de Europa occidental. Por ello, estimado público, es que es muy brevemente quiero mostrarles a ustedes algunos elementos de la historia rusa, como es además un país que ingenuamente se cree que es un país, una alternativa aceptable al capitalismo occidental. Por eso, estimado público, es también interesante mencionar cómo ha sido la historia rusa en realidad, que es algo muy diferente a lo que se cree, sobre todo en el ambiente boliviano. La historia rusa es una historia marcada por grandes personalidades. En la pizarra del chat les he puesto los nombres de los 3 grandes monarcas, todos ellos modernizadores y reformadores rusos, los 3 grandes monarcas aceptados como positivos, no solo por la historiografía oficial zarista, sino por la historiografía comunista, marxista, etc. Eso es lo curioso, estimado público. Estos 3 personajes eran también los favoritos de Lenin y Stalin. La enseñanza de la historia rusa en escuelas rusas a partir de 1917 fue una historia que trató, una historiografía, o sea, un estudio de la historia que trató de mostrar también lo positivo del desarrollo ruso. Y los grandes marxistas rusos descubrieron y aceptaron que algunos de sus gobernantes habían sido progresistas dentro de los límites que los siglos correspondientes ponían a la historia rusa. O sea, no eran positivos en el sentido total, pero eran positivos en el sentido de lo posible en un momento dado. Y eso, estimado público, es realmente muy importante porque nos permite muy claramente comprender por qué un personaje tenebroso en la historia universal como el zar Iván IV, Iván el Terrible, quien vivió entre 1530 y 1584, ha sido y es considerado por la historiografía marxista y toda la Rusia, incluyendo la actual, es considerado como uno de los grandes personajes de la historia rusa. Permítanme por ello unas palabras sobre cómo se ve la propia historia desde diferentes puntos de vista. Para la poca gente en Occidente que se ha preocupado por la historia rusa, Iván el Terrible, Iván IV, es naturalmente uno de los personajes más abominables de la historia universal. Iván IV fue el primero que utilizó el título de zar, o sea, emperador. El título, estimado público, lo pongo aquí en la pizarra, que usaron
los gobernantes rusos hasta 1917. Zar proviene de la palabra latina César, y César fue el primer gobernante autoritario de Roma, Julio César. Y el título de César se convirtió en un título institucional muy similar al de emperador. La palabra alemana Kaiser, que significa emperador, proviene también de la palabra César. Este primer zar ruso, estimado público, fue el conquistador de amplias zonas que hoy son parte integrante de Rusia. Él fue el conquistador de Siberia. Siberia hasta el siglo XVI no era parte de Rusia. Eran zonas habitadas por mongoles, por tribus de todo tipo, sobre todo en el extremo norte, muy poco poblado. Esas tribus no eran ni habían sido nunca ni rusas ni pertenecían a la religión cristiana ortodoxa. Este zar, estimado público, fue el que realmente promovió el descubrimiento, la ocupación y la colonización de Siberia. O sea, a él se debe esa enorme expansión que tiene hoy Rusia, el estado, como ustedes tal vez saben, en términos geográficos, el más grande todavía hoy. Pero no solamente conquistó Siberia, sino conquistó el sur de Rusia. Al sur de Moscú, estimado público, todas esas regiones eran kanatos, o sea, principados mongoles. Astraján, Kazán, Riazán, ciudades rusas hoy totalmente rusas, todas esas ciudades no pertenecían al imperio moscovita, o sea, alrededor de Moscú, donde se ha originado la Rusia actual, sino que fueron conquistadas militarmente por este zar. Este zar, estimado público, también conquistó el noroeste de Rusia, que era una república independiente, la República de Novgorod, que estaba constituida de forma mucho más democrática que el Gran Principado de Moscú. Así se llamaba oficialmente Rusia hasta Iván IV el Terrible, Gran Principado de Moscú. Él le cambia el nombre y él toma el título de emperador zar de todas las Rusias. Porque es plural el título, hasta 1917 eran muchas Rusias, por eso el título en plural. No solamente fue un gran conquistador, sino también fue el introductor de la imprenta en Rusia. Este señor, estimado público, Iván IV el Terrible, debe su nombre a que en la política interna moscovita y Rusia fue un hombre de un extraordinario carácter despótico. El apresamiento y fusilamiento y ejecución de sus enemigos estaba siempre a la orden del día. Él estableció la primera policía secreta que ha habido en el Imperio Ruso, una policía secreta muy amplia que funcionaba muy bien y que ha sido posteriormente el modelo de la policía secreta stalinista, o sea, del siglo XX. Iván IV el Terrible es el personaje central de la película del mismo nombre, Iván el Terrible, una película, estimado público, que hoy es considerada como la cumbre de la producción fílmica rusa del gran director Sergei Eisenstadt. Les nombro todos estos detalles que ustedes obviamente no tienen que aprender de memoria para nada, simplemente para que vean ustedes cómo un personaje que para el occidente es la encarnación de la maldad, la encarnación de la arbitrariedad, la encarnación de la dictadura,
cómo este personaje es visto dentro de Rusia con ojos completamente diferentes, porque hay una filosofía de la historia totalmente diferente. Es una filosofía de la historia que no se preocupa de esas minucias, como dicen los rusos, los derechos humanos, la vida individual, sino que lo que importa es lo colectivo. Para Iván el Terrible, lo importante era la preservación, estimado público, del núcleo de la colectividad rusa, no así la preservación de vidas individuales que para él eran absolutamente indiferentes. Él se casó 8 veces, legalmente, 8 veces, estimado público, y de esas 8 mujeres, 7 perecieron, obviamente, de forma no muy agradable. Entonces, aquí tenemos un clásico dictador, un tirano, un personaje, como su apodo dice, terrible, es decir, un personaje monstruoso para la visión occidental. Pero para los rusos, este personaje es el gran héroe histórico. Es el personaje al cual se le ha dedicado la cantidad mayor, por ejemplo, de obras literarias. Les mencionaba, estimado público, que probablemente la película más famosa de la filmografía rusa es una película del director Sergei Eisenstadt en la época stalinista, fue filmada, en la época stalinista. Y esta película tuvo el beneplácito de Stalin, porque Stalin se vio retratado en ese personaje que encarna el carácter político ruso, un déspota que es muy malo, perverso, lo diremos en términos infantiles, muy malo en la vida cotidiana con sus parientes. Él, por ejemplo, mató a su propio hijo, al heredero, al zarevich, como se dice en Rusia, al heredero de la corona, lo mató porque el heredero simplemente lo contradijo públicamente en un ataque de ira, lo mató a su propio hijo, que es también el motivo de la pintura rusa más famosa en la historia del arte ruso. Es el zar Iván el Terrible, que acaba de matar a su hijo, pero se da cuenta que se le ha ido la mano porque el chico lo único que hizo fue contradecirle y abraza al hijo moribundo y lo consuela en su último instante de vida. Para los rusos esto es la conciliación. Esto, estimado público, es justamente el alma rusa. Grande, pero impredecible. Bondadosa, pero terrible. El zar Iván el Terrible era para los rusos justo, era la encarnación de la justicia, aunque fuese terrible, aunque liquidara a todos sus adversarios políticos o a los que él creía que eran sus adversarios políticos. La otra gran figura, estimado público, la gran figura de la historia rusa es el zar Pedro I el Grande. Él vivió entre 1672 y 1725. Aquí les pongo los datos vitales de Pedro I el Grande. Este fue el gran reformador. Pedro I trasladó la capital de Moscú a San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, todavía hoy, que es el puerto más importante que tiene Rusia sobre el mar Báltico, que fue una tierra conquistada a los suecos. Eso era propiedad sueca. Hasta 1700, este zar es el que funda San Petersburgo, traslada a la capital y quiere modernizar el país según parámetros europeos. Pedro I el Grande, de joven, visitó toda Europa occidental.
pero, estimado público, él se interesó sobre todo por los adelantos técnicos de Europa. Por ejemplo, él estudió cuidadosamente el arte naval de los holandeses, el arte militar de los británicos y así sucesivamente. Pedro I el Grande, como les decía, fue el modernizador, pero también el fundador de las academias, el fundador, estimado público, de las primeras instituciones de enseñanza superior en Rusia. Y pasamos rápidamente a Catalina II. Aquí está en la pizarra del chat, Catalina II, también llamada la Grande, porque esta emperatriz, que, estimado público, realmente realizó también una labor muy interesante de modernización, fue la amiga personal de los ilustrados franceses, aquella que invitó a Denis Diderot a San Petersburgo, y ella fue la persona que trató de reformar, modernizar y occidentalizar a Rusia en el campo económico y tecnológico, pero manteniendo exactamente todo igual en el campo de la política y de la cultura. Entonces, lo que tenemos aquí, estimado público, en Rusia, y lo que también es lo típico de culturas muy exitosas, como por ejemplo la República China en la actualidad, es lo que han practicado los rusos ya desde Iván IV el Terrible. Modernización tecnológica y económica y preservación de la esfera cultural y política en un estadio que podríamos llamar conservador. Entonces, todos ellos, estos tres gobernantes, producen reformas militares, expanden el territorio de Rusia hacia los mares, llevan a cabo también una revolución económica muy interesante. Pedro I el Grande funda escuelas politécnicas, funda el primer periódico del país, obliga a sus súbditos a pagar impuestos, cosa que antes no había en Rusia. Es decir, realmente son medidas muy interesantes que todos ellos promueven en el campo económico y sobre todo tecnológico. Catalina II, por eso la actualidad de esta señora, Catalina II la Grande es la que conquista Ucrania, Crimea y el sur de Rusia, la que realmente expande muy enormemente el territorio ruso, también conquistando el extremo oriente, partes de Asia Central, es decir, no hay duda, estimado público, de esa enorme expansión geográfica que producen estos tres gobernantes. Pero los tres son conservadores en el campo de la moral y de la política. Los tres son partidarios del colectivismo agrario, de mantener lo que ellos llaman el alma rusa, es decir, la... Aquí les pongo el nombre exacto de esa filosofía, que es la predominante hasta hoy en el campo de la filosofía y de las ciencias sociales en Rusia. El eslavofilismo es la tendencia a elevar lo eslavo. Los eslavos son los rusos, polacos, checos, los que hablan esos idiomas de Europa Oriental, generalmente de religión ortodoxa, salvo los polacos. Entonces, estimado público, ¿qué es lo importante para nosotros de estos minutos que les he hablado de cómo es la historia rusa? Lo importante es ver que en Rusia
siempre ha habido, igual que en el tercer mundo, por eso es lo importante, por eso el paralelismo muy claro con el área cultural andina. Lo importante para los rusos ha sido y es hasta hoy el colectivismo y no el individualismo de Occidente. Para ellos lo importante es la salvación, la preservación de la colectividad, aunque para ello haya que sacrificar a personas individuales. Entonces, lo que han hecho todos estos señores, estimado público, estos grandes gobernantes rusos, es favorecer la idea de que el pueblo ruso tiene una identidad diferente a Europa Occidental, una identidad favorable a las tradiciones, una identidad que puede ser modernizada, pero que esa modernización tiene que limitarse al campo económico y tecnológico. Todos estos zares han, por ejemplo, mejorado el sistema de transportes y comunicaciones, han mejorado notablemente el ejército ruso, han creado la marina rusa, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos, ni por casualidad, se le ocurrió establecer elecciones populares, un órgano como el Parlamento, surgido de la elección por medio del voto de la población, libertad de prensa, partidos políticos, absolutamente nada de eso. Rusia hasta 1917 no tuvo ni constitución escrita, ni un parlamento que sea realmente digno de ese nombre, ni partidos políticos que actuasen de manera autónoma e independiente. Es decir, en los campos donde se forma la opinión pública, es Rusia hasta hoy un país que podríamos decir que permanece en su tradición autoritaria, por un lado, y colectivista, por otro. Ahora, no hay duda, estimado público, de que en medio de eso se pueden hacer progresos. Menciono a Catalina II la Grande porque ella es la fundadora de la universidad la primera y hasta hoy la más importante que tiene Rusia, que todavía sigue con el nombre del fundador, que lo he puesto en la pizarra del chat, el famoso Mikhail Lomonosov. La universidad principal todavía hoy en Moscú lleva el nombre de este personaje. ¿Por qué lo menciono, estimado público? Porque Mikhail Lomonosov era un filósofo, pero era un filósofo al estilo ruso. Era un gran historiador, un reformador de la gramática rusa, un políglota, hablaba todas las lenguas del imperio, era el gran investigador simultáneamente en física y química. Era un filósofo materialista. Por eso es que el gobierno soviético, después de 1917, mantuvo el nombre de Universidad Lomonosov en honor de este gran filósofo materialista. Pero al mismo tiempo, estimado público, este señor Lomonosov creía que el primer deber del pueblo era la obediencia a las autoridades preconstituidas, o sea, al emperador, al zar. Él creía que la política era algo exclusivo de una élite, el zar y sus consejeros, que no tenían nada que ver con el pueblo. Y esta idea de la exclusividad de la política
en manos de una élite que no está sometida al escrutinio popular, esa idea de Lomonosov se ha mantenido hasta hoy. Estimado público, aquí les acabo de poner los datos vitales de este filósofo y gran organizador Lomonosov. Él vivió entre 1711 y 1765, porque él representa de alguna manera el carácter general de la filosofía rusa hasta el día de hoy. Es decir, en política muy conservador y en tecnología y economía muy abiertos a los avances del mundo occidental. Termino, estimado público, esta primera parte de la sesión de hoy mostrándoles que esa es el alma rusa. Esa es la identidad colectiva, si es que hay algo tan abstracto y metafísico como una identidad colectiva que se ha mantenido desde la Edad Media hasta hoy. El alma rusa es un alma colectivista, un alma que defiende las tradiciones del país, sobre todo en el campo de la familia, de la política, de la religión. Es un alma abierta a las ventajas y progresos económicos y tecnológicos y cree que puede unir la preservación de tradiciones autoritarias con una economía moderna. Y ustedes ven que esa alma rusa se ha mantenido prácticamente incólume hasta el día de hoy y que es algo que existe con otro nombre, obviamente, en la China, en muchos países del Asia y algo, yo diría, popular aquí en América Latina. La filosofía rusa es una filosofía de defensa de lo propio, de la identidad. El eslavofilismo es una tendencia que trata de demostrar las ventajas del alma eslava. Y la ventaja principal del alma eslava es que es un alma congruente consigo mismo, no es un alma escindida como son las almas occidentales. No tienen esos problemas que tiene el típico habitante del occidente, que está siempre descontento, que está siempre escindido de sí mismo y que es la víctima de las alienaciones modernas. En cambio, el alma rusa es el alma que vive contenta con su mundo y con su pasado, que trata obviamente de progresar en el campo material, pero que mantiene su espíritu libre de las contaminaciones modernas y por lo tanto tiene el bien mayor, la tranquilidad de espíritu. No son espíritus escindidos como los occidentales, con un espíritu crítico, que se autocritica. Nada de eso, estimado público. Están contentos consigo mismos. Vamos a ver después de un descanso pedagógico cómo el filósofo Isaiah Berlin, desde un punto de vista racionalista, nos explica la legitimidad de esa filosofía. Aquí, pequeño descanso pedagógico.